Bona nit a tothom, moltes gràcies per estar amb nosaltres celebrant els 40 anys de la Galeria. Com tots sabeu, nosaltres ens hem dedicat sempre molt a l'entorn del Torres Garcia. Per això aquesta exposició per nosaltres és fantàstica poder-la presentar coincidint amb aquests 40 anys. Gurvitx va ser un personatge molt lligat a Torres, va ser un dels seus deixebles preferits, que després va evolucionar i va fer la seva pròpia creació. Tenim la sort de poder presentar aquesta exposició de petit format, Lo pequeño es hermoso, que deia el president Sanguinetti amb el catàleg, i és veritat, són tot petites joies. Aquesta exposició ha passat per Washington, per Miami i per Montevideo, i ara la puguem tenir aquí a Barcelona. Quiero dar las gracias de una forma muy especial a Martín Gurvitx, hijo del artista, sin el cual no hubiéramos podido organizar esta exposición. Él es presidente de la Fundación Gurvitx y, en fin, gran conocedor de la obra de su padre, por supuesto. También quiero agradecer la colaboración del Consulado de Uruguay, la persona del señor Valenzuela, y del Consulado de Israel. Y finalmente, doy las gracias de una forma muy especial a Juan Manuel Bonet, que está aquí a mi derecha, que todo el mundo lo conoce, y que es un personaje importantísimo dentro del mundo del arte de nuestro país. Juan Manuel Bonet fue director del IBAM, del Reina Sofía, del Instituto Cervantes, autor de infinidad de escritos vinculados al mundo de las vanguardias y autor del Diccionario de las Vanguardias, pieza indispensable para cualquier museo o galería que se precie y que quiera conocer este periodo. No, aquí una amiga, aquí la verdad. Y ahora tiene la palabra Juan Manuel Bonet, que va a glosar la figura, la obra, la trayectoria de Gurvitx. Muchas gracias, Mariana. Bueno, estoy encantado de estar de nuevo en esta sala donde alguna vez Mariana incluso me ha hecho hablar de un teatrillo de marionetas, de Guiñol, porque era un homenaje a Manuel Ángeles Ortiz y a las colaboraciones guiñolescas que había hecho con Falla y con Lorca. Hoy estamos en una exposición que coincide además con este 40 aniversario, muy de esta galería. Esta galería, Francesc Lapet, el padre de Mariana, al que conocí, pues la creó con sus hijos pensando en retomar la aventura del gran Josep Dalmau, que no hay ningún vínculo familiar, era simplemente crear una sala que de alguna manera reivindicara el ejemplo de ese galerista pionero, ese galerista que había expuesto el cubismo en el año 11, que había organizado la primera exposición de Miró, que organizó la primera exposición de Dalí, que exponía a Torres y a Barradas, que exponía a Rañi, que es otro uruguayo barcelonés, que expuso a Picabia. Eso era reivindicar una tradición extraordinaria, y la Sala Dalmau, la nueva Sala Dalmau, ha cumplido precisamente un programa de reivindicación de esas vanguardias que no hay que olvidar que fueron el fundamento sobre el cual se han desarrollado muchísimas cosas después de la Guerra Civil, y en las últimas generaciones siempre ha quedado la huella de esos Miró, de esos Dalí, de esos Torres García, de esos Barradas. Aquí se ha expuesto mucho de eso, se ha expuesto, por ejemplo, a Manuel Ángeles Ortiz, que citó antes, se ha expuesto a Hernando Viñes, se ha expuesto a Vilató, etc. Y ha habido una especial querencia de esta galería por, precisamente, la patria de Torres García. Torres García fue un puente, porque él era de padres catalanes, y además una buena parte de su actividad se desarrolló en Barcelona, una Barcelona en la que empezó simbolista, en el humo dels Quatre Gats, luego fue noucentista y fue casi el artista oficial de Eugenio II, luego descubrió el mundo del puerto, el mundo de los barcos, de los trenes, de los tranvías, además junto con Barradas, el migracionista, y junto con el gran poeta catalán de la Barceloneta, Joan Salvador Passeig. Ahí hay un trío extraordinario, y ese fermento fecundó muchísimas cosas catalanas, españolas y de otras gentes que estaban por aquí. Concretamente, Siqueiros hizo una revista aquí en Barcelona en la cual publicaba en el año 21 Vida Americana, pues ahí publicaba imágenes de Torres García, imágenes de Barradas y poemas de Salvador Passeig. Entonces, en esa reivindicación nos encontramos hoy con la segunda exposición de la galería de José Gurvitx. José Gurvitx es un artista que lo comentaba ahora con Martín, me decía él, Gurvitx es inasible, Gurvitx es un artista ubicuo. Es verdad, porque hay muchísimos elementos que configuran su personalidad y su biografía. Es un artista errante, como lo han sido muchos artistas del siglo XX. Es un artista que nace muy lejos de donde fallecería, y tampoco fallecería en Uruguay. Nace en
Lituania y muere en Nueva York. Nace José Y está enterrado en Israel. y está enterrado en Israel. Luego pasaremos por allá. En cualquier caso, es precisamente un artista muy difícil de asir porque se integran en él muchas facetas en su personalidad. Es un artista que cuando nace, precisamente hay un clima en su país natal, que es un clima de pogroms, es un clima de persecución, es un clima que hace que su padre decida emigrar a Uruguay. Un Uruguay donde pronto, al año siguiente, el año 32, llega un Gurvich de 5 años, es decir, que tiene una lejana memoria del mundo judío lituano que va a seguir dándole vueltas a lo largo de toda su vida. Pero la ciudad suya va a ser su ciudad adoptiva de Montevideo. Los que no conozcáis Montevideo hay que ir corriendo. Es un sitio absolutamente extraordinario, es un lugar que es un crisol, es una ciudad multicultural, es una ciudad donde la poesía ocupa un enorme lugar en el imaginario uruguayo. Además, no solo la poesía en lengua española, sino también la poesía en lengua francesa, porque hay un pequeño monumento en una calle de Montevideo de bronce, donde hay un barquito y pone a los 3 poetas franceses de Montevideo, porque es verdad, es la ciudad natal del conde de Lautréamont y es una ciudad donde pasaron su infancia y su juventud Jules Supervielle y antes que él Jules Lafont, de las Conflans, ¿no? Entonces, bueno, es una ciudad de poetas, es una ciudad de pintores. Torres García está presente, pues un poco como puede estar aquí en Barcelona Miró, también incluso en los bancos, en las imágenes de uso diario, digamos, ¿no? Torres García dejó una impronta enorme, traía la vanguardia que había aprendido en Europa, no solamente la había aprendido en Barcelona, sino que la había aprendido también en Francia, había pasado también, como luego pasaría Gurvich, por Nueva York, y con todo eso hizo un arte singularísimo, sobre todo a partir del momento en que Torres García decidió que quería volver a enraizarse en el mundo indoamericano, y a todos sus discípulos, o a casi todos, los mandó en expediciones arqueológicas, etnográficas, por Perú, por Bolivia o por el norte de Argentina. En ese contexto, el joven Gurvich, que además en un momento dado también el apellido lituano Gurvichus, hay un momento en el cual se unifica y es Gurvich, o sea, había un momento de baile, digamos, de apellido, pero es José Gurvich. Él vive con sus padres en una zona sur de Montevideo, que es una zona que es la zona judía de judíos del este de Montevideo, y eso va a impregnar su infancia y adolescencia. Después, cuando empieza a pintar, lo hace primero como alumno de José Cuneo en la Escuela de Bellas Artes. Conoce en esa época en clases de violín, porque también tenía su violín de Gerard Violín, era otra vocación que estuvo a punto de poder, pero finalmente ganó la pintura. Allí conoce a Horacio Torres, que es el hijo más joven de Torres García. Hay Augusto, Horacio, Ifigenia y Olimpia. Aquello era el Olimpo, realmente. Torres García, aquí en Cataluña, había querido constituir una especie de familia grecolatina, ¿no? Todo era una casa de Vitruvio, una casa así. Entonces, Horacio le presenta a su padre en el año 44 y en el año 45 Gurvich pasa a ser alumno de ese taller, por el cual ha pasado lo mejor del arte uruguayo. De ese taller después él será profesor y efectivamente ya cuando cierre, ya bastantes años después del fallecimiento del maestro Torres, pues él ya establecerá, primero continuará con el taller Torres, seguirá formando gente allí y luego habrá esos artistas, decía mi amigo el cónsul, que varios de los que han mencionado los he conocido, conozco a Nigro, conozco a Vila y también recordaría a Linda Cohen, una artista que también tiene paso por Brasil y unos cuantos más, porque realmente dejó huella en muchísima gente. Gurvich es un artista que empieza siendo un pintor del puerto. Yo en un libro colectivo que se hizo sobre él escribí El camino del puerto, ¿no? Mi contribución estaba centrada en la época en la cual su taller estaba muy cercano al puerto, era un taller que había sido de Gonzalo Fonseca, me parece también aquel, y donde Gurvich se va a empapar de la atmósfera del centro antiguo de Montevideo, va a pintar muchas veces el Río de la Plata, las torres, digamos, del mundo del arte, vivida por él en clave cotidiana, con la misma mirada suya poética, humanista y de pintor que construye a partir de la experiencia urbana. Hay cuadros preciosos sobre el puente de Brooklyn y otros lugares de la ciudad donde
Muchas veces en Burbage, antes señalaba en esa obra, pues esa especie de muñeco gigantesco. Muchas veces las figuras tienen casi un carácter como de tótemes o de grandes esculturas, digamos. Bueno, él también practicó, por cierto, también la escultura, practicó la cerámica, practicó el mural y fue un magnífico dibujante, porque entre otras cosas enseñó a dibujar a muchos de sus discípulos. Pero me gusta especialmente cuando pinta esos personajes con sombreros que se integran un poco a la arquitectura. Son como figuras de arquitectura móvil y humana. Esto es un poco lo que quería deciros, y lo último que quería decir es felicitar a Martín y a sus gentes por el impulso que están dando la obra de Burbage, trayéndola aquí, enseñándola allá donde tiene sentido exponerla, que es realmente en Nueva York, en Estados Unidos, en todos los lugares por los que pasó y en otros muchos. Y realmente yendo a Montevideo junto con museos dedicados a Torres García, junto con museos como el dedicado a Pedro Figari, en el mismo barrio, que es el barrio de la Catedral y de la Plaza Matriz y del Palacio Salvo, pues allí está ese Museo Burbage, que está haciendo mucho por Burbage y por su generación en general, porque también no es un museo mausoleo que solo quiera exponer a Burbage, sino que enseña esta generación que tiene mucho fondo. La generación de lo que se llamó la Escuela del Sur, esa consigna de Torres García, del sur en nuestro norte, de convertir Montevideo y el Río de la Plata en general, porque también hubo mucho contacto con Argentina y hubo contactos con Brasil también, pues convertir Montevideo en una ciudad de referencia, pues yo creo que museos que además, bueno, está también el Bellas Artes, también está el del Parque Rodó, donde hay un gran monumento de Torres, pero este museo, el hecho de que ahora el gobierno presidente uruguayo la haya incorporado a su red, pues es muy importante porque perpetúa su memoria y toda una memoria de una generación fantástica que ha colocado a Uruguay en el mapa. Y en ese mapa, Burbage es el personaje que abre más el espectro en la medida en que tiene esa conexión lituana, esa conexión con Israel, esa conexión con Nueva York, esos viajes a España. Hay una cantidad de dimensiones que conviven en una personalidad muy fuerte, muy potente y muy atractiva. Muchas gracias.